Continuamos con más de Aquí Entre Nos y estoy muy feliz y contento de contarles que hoy tengo una invitada muy especial, que esta invitada va a estar en nuestra plataforma. Si ustedes quieren disfrutar mientras escuchan esta entrevista y pueden encontrarla, ella es Adri Murillo y está con nosotros. Adri, bienvenida a este programa, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchísimas gracias por invitarme y por tenerme acá. De verdad que es un placer poder compartir con ustedes. Adri es una persona súper apasionada por Dios y apasionada también por enseñar y llevar a esas mujeres a que experimenten una relación con Dios. Ella está en nuestra plataforma, como se los decía, para que la puedan encontrar y disfrutar de todo el contenido que tenemos, que de hecho si no tienen la plataforma pueden descargarla totalmente gratis. Adri, contanos un poco de vos, de tu ministerio, de a qué te dedicas, para que todas las personas puedan conocerte un poco más. Okay. Bueno, el ministerio se llama Hechas para Más y nació como el Ministerio de Mujeres Jóvenes de la iglesia a la que asisto, que se llama Casa 242. Y estuvo ahí como 6 años, en donde estuve liderando, teníamos una charla mensual y vimos mucho a las mujeres crecer en ese ministerio y nos fuimos dando cuenta que tenía un llamado bastante evangelístico. Entonces muchas mujeres que no conocían de Jesús llegaban a nuestras charlas mensuales pensando que iban a encontrar empoderamiento femenino, como algo que les ayudara como a crecer como mujeres. Y lo lindo era que aunque no llegaban buscando de Jesús, se daban cuenta que aunque no era lo que buscaban, era lo que necesitaban. Qué bueno. Y así entraban a nuestra iglesia y empezaban con una relación con Dios. Entonces así nació y estuvo así por 6 años y ya después, precisamente por ese llamado evangelístico y por un llamado que Dios me dio a escribir también y a hacer contenido, sentimos que saliera como de la iglesia como un ministerio paralelo a la iglesia para poder alcanzar a mujeres fuera de nuestra iglesia, sobre todo por eso, porque también venían muchas mujeres de otras iglesias a nuestras charlas. Qué bueno. ¿Y te imaginabas, tal vez ya hablando actualmente, que ibas a estar tal vez en una plataforma donde tal vez todo el contenido que haces, que escribís, lo que has grabado, no solo se quedara como las chicas que llegaran a la iglesia, sino que estuviera llegando hasta afuera de las fronteras de Costa Rica? Vieras que eso es muy curioso porque siento que es una oración contestada, de esas cosas que uno nada más dice, Dios lo hace y Él se encarga, pero me acuerdo que tengo un cuaderno en el que yo estaba orando porque sentía que no sabía si seguir con Hechas para Más o no, y ya, ¿verdad? O sea, el ministerio a veces hay momentos en los que uno dice, no sé realmente si es Dios el que me está llamando, ¿verdad? Y me acuerdo que ese día estaba orando y Dios puso en mi corazón de verdad como nada más escribir lo que Él estaba, ¿verdad? Como hablándome. Y entonces tengo ese cuaderno que dice, estás acá porque yo te llamé y en algunos momentos se te va a olvidar. Wow. Y quiero que escribas esto para que te acuerdes que soy yo, ¿verdad? El que te está dando ese llamado para con las mujeres. Y como que Él como que sentí que el Espíritu Santo me insistía mucho en poner la palabra como internacionalmente, ¿verdad? Y yo decía, ni siquiera habíamos empezado en la iglesia y yo no entendía cómo eso iba a pasar, pero me acuerdo que muchos años después me volví a encontrar ese cuaderno y dije, qué vacilón, y me lo encontré justo cuando estábamos haciendo como nuestras primeras ventas de devocionales en otros países, que empezamos a vender en otros países porque la gente nos escribía de España, de Argentina, de Puerto Rico. Hey, están vendiendo los devocionales y nosotros, no sé, no hemos pensado vender fuera en Costa Rica. Y tener una oportunidad como esta, venir a Enlace y poder compartir nuestro contenido con otras personas, es como de verdad no algo que nosotros nos imaginamos, pero creo que estaba en el corazón de Dios. Qué bueno. Eso es chivísima, escuchar ese testimonio y saber que, bueno, me llama mucho la atención que te acordes que lo escribiste. O sea, pienso mucho en este versículo de Habacuc, donde yo siempre digo, algún sueño que yo tengo, lo escribo y yo sé que en algún momento yo lo voy a ver. Y me hace recordar esa palabra y confirmamos de que Dios al final movió y cuadra todo bajo su propósito para que vos estés acá con nosotros y que muchas personas que nos están viendo, muchas mujeres también que nos están viendo y tal vez estén pasando por diferentes situaciones o quizás no y quieren consumir algún contenido para chicas de diferentes edades, pueden encontrar a Adri Murillo en nuestra plataforma. Adri, tenés el don de escribir, me decías ahora.
pero también has hecho podcast y escribes. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te sientes más cómoda escribiendo? Ya hablamos, detrás de cámaras hablamos que las cámaras no era el fuerte. Siento como que las cámaras, de pronto normalmente me he sentido más cómoda como cuando son lives en Instagram o cosas así. Me ha tocado en ocasiones, pero tal vez no he estado tan expuesta, aunque creo que soy bastante extrovertida, entonces tampoco me da demasiado miedo, pero no estoy acostumbrada. Sí creo que me gusta mucho escribir y me gustaba escribir desde pequeñita, entonces cuando yo me hice cristiana y Dios me empezó como a ponerse llamado, yo que tiene mucho sentido porque el Señor de verdad me había puesto a escribir. Me acuerdo de la primera poesía que escribí para un perrito que había fallecido en mi casa, que yo quería mucho, y era una chiquita como de primer grado. Entonces creo que escribir es como lo que más amo y creo como que tal vez es más fácil como pensar con mucha intencionalidad en cada palabra que vas a usar, y cuando se trata del Señor eso es importante, ¿verdad? ¿Qué palabra describe esto del carácter de Dios, verdad? Y entonces siento como que lo disfruto mucho. Bueno, y hablando de eso un poco, también está tu podcast de Hechas para Más, para todas las personas que tal vez a algunos nos cuesta mucho el hábito de la lectura, nos cuesta mucho sacar el tiempo para leer, pero nos gusta escuchar o estar viendo ciertos videos. Entonces, quería preguntarte qué temas has tratado en ese podcast o cuáles son esos temas que tal vez te gustarían hablar a futuro también. Bueno, inicialmente queríamos como que el podcast fuera como una herramienta para personas que estaban acercándose a la fe y tuvieran un lugar desde donde empezar, ¿verdad? Entonces, los primeros temas son bastante básicos, como del Evangelio, ¿verdad? De por qué somos salvos, ¿verdad? ¿Se pierde la salvación o no? ¿Qué significa ser santificados? ¿Qué significa que hacemos las cosas para la gloria de Dios? ¿Verdad? Hay un ministerio que a mí me gusta mucho que se llama Soma, que ellos tienen 3 pilares que cambiaron mi vida, que es Jesús es mejor, su iglesia es más y su misión es todos los días. Y entonces también esos son temas que tratamos, ¿verdad? Como nosotros somos la iglesia, la misión de Dios no es solamente irse a otros países, sino cómo hablamos el evangelio todos los días en nuestra vida cotidiana y cómo Jesús es mejor. Y entonces la gente pregunta, ¿pero mejor que qué? Y es como, la respuesta es mejor que todo. pero ¿qué quieres hablar en específico? Entonces el podcast nació mucho como eso, y creo que también a mí me apasiona muchísimo la parte de teología. Me gusta mucho Wayne Grudem con su libro de teología sistemática, y creo que lo que queríamos con el podcast era agarrar temas tal vez un poco complejos y como traerlos a conversaciones más simples, y que la gente no le diera miedo como entrarle a esos temas. Y, sí, pasa mucho que a veces es muy complicado, muy profundo, y tal vez uno que estás empezando en la fe es como, no, eso yo no entiendo nada. Entonces creo que ese material es valioso para que las personas también puedan pues seguir aprendiendo acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, y profundizar en muchos temas. Adri, te preguntaba ahora de los podcasts y que tenés el don de la escritura, porque tenemos un artículo que ha sido muy visualizado en nuestra plataforma, que de hecho se llama Encontrando a Dios en medio de la depresión. Ese es el título. Ustedes lo van a poder encontrar en el sitio de persona de Adri Murillo para que lo puedan leer. Y hay 3 puntos que yo tengo anotados por aquí que estuviste compartiendo en ese artículo, que el primero es: romper el silencio es el primer paso. El segundo es entender el valor de rendirse delante de Dios. Y el tercero es la importancia de pedir ayuda. De hecho, yo tomé aquí una frase de las que estaban en el artículo que dice: no importa cuántos sueños he visto cumplirse y cuántos he visto hacerse pedazos. Mi gozo, mi alegría, mi bienestar dependen solo de Dios. ¿Qué estaba pasando en la vida de Adri? ¿Qué se movía? ¿Qué fue lo que te motivó para poder escribir Encontrando a Dios en medio de la depresión? Creo que una de las cosas que más me movió a escribirlo fue porque de manera natural, y ni siquiera por mi fe, nada más, yo soy una persona muy optimista. Entonces, la sensación de la tristeza o
depresión como que tal vez me costaba un poco manejarlo, y después de hacerme cristiana, que me hice cristiana hace 15 años, como que sentía que mi fe tenía que de alguna manera sostenerme sin que yo necesitara ayuda, ¿verdad? Y entonces creo que por mucho tiempo como que guardaba la tristeza debajo de una alfombra y es como no puedo estar triste porque Dios me sostiene. Y me acuerdo que llegó un punto en como que ya no me cabía nada más debajo de la alfombra y se salió todo, ¿verdad? Y yo dije, ¿ahora qué hago con esto, verdad? Y a través de muchos procesos, ¿verdad? De ese y otros que he vivido, como que empecé a leer mucho los salmos y empecé a decir, wow, es que David de verdad se mostraba vulnerable y tal cual era en cualquier momento delante del Señor. Y el Señor dice que él tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces, ¿cómo aprendo acerca del lamento bíblico? ¿Cómo aprendo acerca de cómo estar triste de una manera que glorifique a Dios en mi vida? ¿Cómo entiendo qué significa en versículos como siéntanse dichosos cuando tienen que pasar por diversas pruebas, ¿verdad? O, yo decía, yo quiero entender genuinamente qué significa eso, porque hay algo poderoso en entregarle nuestra tristeza y nuestra depresión y nuestra ansiedad al Señor, y no necesariamente más bien sentir que tenemos que editarlo antes de ir al Señor, ¿verdad? Y eso me empezó como a calar mucho, y pasé por una situación en la que, como te decía, ya no podía como manejar más la depresión sola. Y me acuerdo un día que estaba manejando, yo nada más sentía fue como raro, como que sentía que tenía que llegar a la casa de mi mejor amiga como a contarle, que era a lo que me refería de romper el silencio, ¿verdad? Porque no le había hablado con nadie. Y me acuerdo que ese trayecto en carro fue de las cosas más difíciles, porque era como una lucha conmigo misma de aceptar a dónde estaba. Y cuando llegué, hablé con ella nada más me vio con demasiado amor y con demasiada gracia, y siento que fue el Señor, y oró por mí. Y algo pasó cuando pude hablarlo con alguien más. Y después siento como que es eso, es darse cuenta que el Señor está ahí. Y versículos como, ¿verdad?, que dice que Dios está cerca a los que están quebrantados de corazón. Nos cuesta ir al Señor a veces con esos dolores, y darnos cuenta que Él de verdad no dice ¿por qué estás dudando? O ¿por qué estás triste? Es gracias por venir a mí, ¿verdad? Qué bueno. Ahorita que estabas compartiéndonos de esto, me ponía a pensar de que tal vez cuántas personas se callan todas estas situaciones y cuántas personas creen, o más bien se dan cuenta que a la hora de hablar estos temas no son las únicas personas que están pasando por eso, no son las únicas personas que tal vez están luchando con este tipo de cosas, y son temas que en la actualidad se deberían hablar, se deberían tratar libremente, pero todavía hay como un cierto tabú de que eso que decías ahora, no puedo estar triste porque Dios me sostiene. No tengo que estar triste porque el Señor dice que Él es mi fortaleza, y mi fortaleza yo lo tengo que demostrar. No puedo, me explico, como esas emociones no puedo sentirlas, y yo creo que el Señor nos permite sentir ese tipo de cosas para poder encontrar ese refugio en Él, para poder encontrar ese descanso, para poder encontrar ese abrazo que tanto estamos necesitando. Pero ¿por qué crees vos? ¿Por qué crees que hay muchas personas que tal vez bloquean ese tipo de cosas? ¿Por qué lo reprimen tanto? Creo que es justamente el último punto del artículo, que habla de pedir ayuda. Creo que muchas veces queremos llevar nuestra vida cristiana como en nuestras propias fuerzas, y no nos damos cuenta que realmente el Señor nos hizo como un cuerpo para podernos apoyar unos a otros. Por eso hay tantos versículos de ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, confiésense los unos a los otros. Y hay algo muy poderoso que pasa en la comunidad de Cristo cuando realmente podemos ir y pedir ayuda, pero también entender que Dios es ese ayudador, ¿verdad? Y siento que tal vez lo que Dios más me ha enseñado de este tema es cómo muchas veces pensamos, como creo yo que lo que pasa es que tenemos una mala concepción de cómo Dios nos habla y cómo Dios nos ama. Y entonces pensamos que vamos a ir a Él tristes y que Él se va a enojar porque estamos dudando, porque estamos pasando por esto, porque no tenemos confianza. Pero una y otra vez el Señor dice que Él es nuestro consuelo. Ahorita me estoy leyendo un libro que se llama 8 decisiones sanadoras. Y habla mucho de la rendición, y está basado en las 8 bienaventuranzas, y la primera es, ¿verdad?
dichosos los que lloran, no, creo que esa es la segunda, pero dichosos los que lloran porque serán consolados, ¿verdad? Y cómo necesitamos rendirnos completamente al Señor y saber que es ahí donde Él realmente nos transforma, saber que ahí es donde Él nos sana. Si nosotros no vamos de manera vulnerable al Señor, como decía Pedro, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida? No hay un lugar mejor para descansar y para ser sanados que ahí. A veces vamos a necesitar más ayuda como un psicólogo cristiano o tal vez si es algo químico, un psiquiatra, ¿verdad? Que nos acompañe en ese proceso, pero Dios no puede faltar en ese proceso, porque Él es el que nos creó y Él es el que tiene las herramientas para verdaderamente transformarnos. Qué bueno eso que estás compartiendo. Y para todas las personas que ahorita están conectados con nosotros, si usted se perdió esta entrevista, va a tener que ir a buscar ese programa, Enlace Plus, para que preste atención de esos consejos valiosos y esa conversación que estamos teniendo acá con Adri Murillo. Encontrando a Dios en medio de la depresión, les recomendamos este artículo en la plataforma de Enlace Plus, que si usted de hecho no ha podido descargar la aplicación, les cuento. Es súper sencillo, es súper fácil y es totalmente gratis. Ahí se pueden registrar y disfrutar de todo el contenido que tenemos, tanto como podcast, videos, películas, documentales, artículos para niños, para adolescentes, para adultos, para todas las edades. Lo va a poder encontrar en Enlace Plus. Adri, para todas las personas que nos están viendo y quieren ponerse en contacto contigo, contanos dónde podemos contarte tus redes sociales. Bueno, pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook como Hechas para Más. Estamos igual en ambas redes sociales y también nos pueden encontrar en nuestra página web como hechasparamás.net. Y obviamente en la plataforma de Enlace tenemos todos nuestros contenidos de los artículos y de los podcasts, entonces nos pueden encontrar también ahí. Buenísimo, Adri, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por estar compartiendo con nosotros hoy. Y no me quiero ir antes de que puedas compartirle tal vez a las personas que nos están viendo un mensaje, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de que definitivamente Dios está ahí cerca y que una relación con Él puede cambiarle sus vidas. Bueno, tal vez desde mi corazón, de lo que más el Señor ha estado hablando a mi vida en este momento es que el lugar más seguro para nuestras almas y para nuestro espíritu es la presencia de Dios. Muchas veces la oración se vuelve un checklist, ¿verdad? Una rutina, una lista de peticiones, pero genuinamente tener una relación con nuestro papá en medio de esas oraciones y abrir nuestro corazón como lo abría David en los Salmos, y saber que Él es bondadoso y que Él nos ayuda y que Él nos ama, que Él nos recibe como un papá amoroso, es el lugar en donde de verdad somos transformados por Él, santificados y donde más gloria le damos. Entonces, para mí creo que eso es como, vayamos más a Él, a través de la oración, de la lectura de la Biblia, que es tan importante, ¿verdad? Es lo que Él nos dejó, y simplemente confiar en Él. Buenísimo, amén, así lo creemos. Muchísimas gracias, Adri, de verdad, por tu tiempo. Y nosotros, después de tener esta conversación y que hayan conocido a Adri Murillo, les recuerdo que pueden encontrarla en nuestra plataforma de Enlace Plus. Nosotros continuamos con más, porque hay muchísimas sorpresas acá en este programa especial de Aquí Entre Nos.